podemos alcanzar a ver suficiente. Bueno, me imagino que ustedes ya escucharon que las clases van a girar en torno al Pele Yoetz, al libro de Rabbi Eliezer Papo, Zecher Tzadik de Kadosh Libraja. El libro, me parece que hay una traducción en castellano, tú debes saber si existe, Ken. Yo se los recomiendo, realmente es una inversión para toda la vida, porque no solamente lo van a escuchar ahora en este shiur, sino que es algo que es como si uno invirtiera para toda su vida. Así que si realmente pueden hacerlo, les recomiendo que lo tengan en español para aquellas que no dominen suficiente el hebreo. No sé si está en portugués. ¿Está en portugués? ¿Qué? No, si el libro está en portugués. Ah, ¿en francés? Ah, puede ser, ok, yo. Les cuento un poco el background de a qué vamos, hacia dónde vamos y quién es el Jajam. Rabbi Eliezer Papo nació en Sarajevo, en un lugar que antiguamente estaba en Yugoslavia. Hoy día se dividió eso entre Bosnia, entre Serbia, etc. Sarajevo está en Serbia y Herzegovina también. Él nace ahí, en Sarajevo, y los Yudim de Sarajevo le llaman a esa ciudad Saray. No le dicen Sarajevo, sino que le llaman Saray. ¿Bien? Entonces, él nació en Saray y él fue un Ilui, fue un jajam muy grande, o sea, prodigiosamente grande, por mucho tiempo. Lamentablemente el Rab falleció muy joven, falleció a los 48 años, pero en ese poco lapso de tiempo él hizo muchísimo. Desde Saray, desde Serbia, el Rab pasó a dirigir la Keilah en una ciudad que se llama Silistra, que queda en Bulgaria, justo frente al Danubio. Está Silistra y ahí frente está el río, el Danubio. Ya les voy a explicar por qué. Y él fue Rab allí. También le pidieron en un momento, él era una persona muy conocida por su jochma, estamos hablando, él murió en 1828, o sea, él nació en 1700 y algo, a fines del siglo XVIII, y muere a principios del siglo XIX. Entonces, como era alguien muy conocido, le piden que también se encargue de reorganizar la comunidad de Bucarest, de la ciudad de Bucarest, que queda al frente de Silistra. Acá está Silistra, acá está el Danubio, y al otro lado está Rumania, lo que hoy día es Rumania, y ahí hay un esor muy grande. Ustedes saben que Rumania se divide en tres partes, en Valaquia, Transilvania y Moldavia. Bueno, la capital de Valaquia es Bucarest. Entonces el Rab se encargó de organizar toda la comunidad en Bucarest y después él vuelve a Silistra. Y era alguien, como les dije, muy conocido. La gente, a pesar de que era muy joven, iban y le consultaban, le preguntaban. Una persona de mucha jochma y además un gran tzadik, o sea, una persona que era muy parush, era una persona muy, muy especial. Hay muchísimas historias sobre él y también sobre sus hijos. En una ocasión, les cuento para que vean de qué se trata y cómo era él. En una ocasión, un Yehudí de la comunidad allí en Silistra se había alejado de la Torah. Les explico cuál es el reca. En esos momentos comenzaron las guerras de independencia, porque ese lugar de Bulgaria, donde el Rab vivía, pertenecía al Imperio Otomano, o sea, a los turcos. Los turcos eran los que gobernaban en ese lugar, y es por eso que los Yehudim habían llegado allí, porque fue uno de los pocos lugares donde pudieron, después de la salida del Gerush, después de la salida de España, pudieron establecerse ahí en Bulgaria de una forma tranquila por prácticamente casi 500 años, ¿no? Y era porque ese lugar pertenecía al Imperio Otomano, o sea, a los turcos.
Entonces, justo en esa época en que el Rav vive allí, comenzaron movimientos de independencia, que los búlgaros querían independizarse de los turcos, y como siempre hay algún yehudí que se mete en cosas políticas, y se metió uno que no era una persona muy religiosa, sino que se había desligado de la comunidad y había comenzado a hacer cosas en contra de los turcos, y los turcos lo tomaron preso y lo condenaron y lo iban a matar. No puede dejar así. Entonces, ¿qué ocurrió? Los turcos le dijeron a la comunidad que ellos estaban de acuerdo en liberarlo, pero tenían que pagar un precio muy alto. O sea, tenían que pagar para liberarlo. Entonces, la comunidad dijo, no, mapitón, por un tipo así nosotros no vamos a dar ni medio peso. No vamos a pagar nada por él. ¿Bien? Que lo maten los turcos, a nosotros no nos interesa. ¿Bien? Ya se metió en un lío, que se las arregle. ¿Bien? La familia de él no podía irse, pero entonces el Rav Eliezer reunió a toda la comunidad judía de Silistra en el Bet Knesset y les dijo así: los turcos están pidiendo tanta cantidad de dinero para liberar a tal persona. Entonces, los Parnasim, la gente de la comunidad, dijo, nada, nosotros no vamos a dar nada por alguien así, no damos nada. Entonces el Rav les dijo, yo no les puedo pedir que me traigan las joyas o los anillos o las cosas de valor de sus mujeres. No se los puedo pedir. Pero les dijo, vamos a vender todos los Sifrei Torah del Ejal para rescatarlo. Y como era el Rav, él decide. Entonces se venden todos los Sifrei Torah y con ese dinero se lo rescatan. Porque no hay mitzvah más grande que Pidyon Shvuim. No existe una mitzvah más grande que rescatar a un judío que está preso por los goyim. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, no hay una mitzvah más grande que esa. Entonces, cuando la comunidad escuchó eso, ni Jaredú se pusieron... que en la joven, entonces ya empezaron a traer las joyas, empezaron a traer los árboles, el oro, etcétera, para poder salvar a esta persona. Ese era Rabbi Eliezer Kar. ¿Quién? No, era una persona muy especial. Era muy especial. Si les molesta el ruido, ahí lo cerramos, porque todo beseder. Cuentan además, le explico cómo él murió. En estas guerras de independencia, que les dije que los búlgaros estaban haciendo en contra de los turcos, para liberarse de los turcos, hubo una guerra entre los turcos y los rusos, por esas épocas. ¿Bien? Estoy hablando al principio del siglo XIX, 1800 y algo, 1810, 1820, y con la guerra apareció una epidemia de cólera. Por la guerra apareció una epidemia de cólera. Estamos hablando en una época en que si la gente había una epidemia de algo, había que esperar que se muriera, nada más. No había nada que hacer, no había mucho más que hacer, los médicos no podían hacer mucho más. ¿Bien? Entonces, ¿qué hizo el Rav? Rabbeinu Eliezer se juntó con las personas que eran los que dirigían la ciudad de Silistra, donde él estaba, Goim, y les dijo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer cuarentena. Las personas que están enfermas las vamos a llevar a un lugar fuera de la ciudad, y en la ciudad solamente van a estar personas sanas. Si hay una persona que vemos que se enferma, lo vamos a llevar a este lugar que se llama de cuarentena, y ahí los médicos lo van a atender, van a tratar a ver qué pasa. Pero en la ciudad no vamos a tener personas enfermas, y de esa forma vamos a evitar que la epidemia se expanda. Y así la ciudad se salvó. Y en las otras ciudades del lugar terminaron prácticamente con 80% de personas que se morían, porque estaban todos juntos, ¿no? Y al Rav se le ocurrió esa idea, ¿no? Hasta el día de hoy, el lugar donde los llevó para estar en cuarentena se llama hasta el día de hoy el Valle de la Cuarentena, en Bulgaria se llama así. Pero con esto que pasó, el Rav se enfermó él de cólera y murió.
Por eso es que murió a los 48 años, murió muy joven. Rabbeinu Eliezer Papo tuvo muchos hijos, a pesar de que se había casado muy joven, muy joven, tuvo muchos hijos, algunos sobrevivieron, otros no, las épocas eran así. Y uno de sus hijos se llamó Rabbeinu Yehudá. Rabbeinu Yehudá, él hizo aliyá y vino a vivir a Israel y vivió en la Ciudad Vieja, vivió en la Iratica. Era una persona muy especial, pero un jajá muy grande, así como su padre. Y cuando su padre publicó el Pele Yoetz, publicó este libro que se llama el Pele Yoetz, entonces su hijo después decidió traducirlo al ladino para que las comunidades donde ellos venían la pudieran leer. El Rab lo escribió en hebreo para que todo el pueblo judío lo pudiera leer, pero las personas de los lugares donde ellos vivían, que todos hablaban ladino, ellos no sabían tanto leer hebreo, entonces se lo tradujo al ladino, ¿okay? Rabbeinu Yehudá. La traducción no es solamente una traducción, sino que aumenta algunas ideas, agrega algunas cosas para completar las ideas que el padre tiene en el libro. Como ya les voy a ir mencionando, se los voy a ir diciendo. Este es Rabbi Eliezer Papo. La tumba de él, la tumba del Rab en Silistra, fue... ahí lo enterraron en el cementerio judío, y los habitantes de Silistra, en agradecimiento a lo que él había hecho para salvarlos de la epidemia, está hablando de los Goim, no de los Yehudim, hicieron como una especie de mitjan muy grande, como una especie de mausoleo, una cosa así muy grande en honor del Rab. Y así quedó por muchos años, hasta que llegaron los rusos, como 50 años después de que él murió, 1870, por ahí más o menos, y destruyeron el cementerio judío porque querían levantar ahí una iglesia en el cementerio. Y cuando llegaron al Kever del Rab, entonces querían también destruirlo. ¿Y qué hicieron? ¿Qué pasó? En la tumba se hundió en la tierra. La tumba se hundió en la tierra y al otro día en la mañana encontraron a los rusos que estaban trabajando, se habían congelado, se habían muerto congelados. Entonces los rusos dijeron, en la época no eran comunistas, tenían otras ideas, eran zaristas, ¿qué? Entonces dijeron, no, este lugar está embrujado, acá hay cosas de brujería, y se fueron y se lo abandonaron, ¿qué? Por eso la tumba se salvó, ¿qué? Y ya hoy día es un lugar de peregrinaje. Mucha gente va, Yehudim y también Goim, van al Kever del Rab, porque visitar la tumba del Pele Yoetz es una segulá, especialmente para las personas que están enfermas. Especialmente para los que están enfermos. ¿Bien? Si una persona está enferma, el Rab escribió en otros lugares que si un hombre está enfermo o quiere pedir algo, tiene que hacer tevilá primero, antes de llegar a su kever, va al kever y a Kadosh Baruj Hu le va a responder. Entonces mucha gente visita la tumba del Pele Yoetz en Silistra. Si uno va en avión son 4 horas y media de aquí a Bulgaria, es más cerca, ¿no? Y se puede ir y volver prácticamente en el mismo día. ¿Has estado ahí? No, yo no he estado en Silistra todavía, ¿okay? Pero es un lugar cerca, eso no es un lugar muy lejos. Así mucha gente va, mucha gente va. Yo conozco de los familiares de los secuestrados, estuvieron en la tumba del Rab, en especial la familia de Berger se llama la niña, Agam Berger, no Mahon, la familia de ella estuvo allí en el Kever del Rabbi Eliezer Papo, y Baruch Hashem ella volvió del secuestro. Es una segulá, para que lo sepan, es una segulá conocida y sabida de visitar la tumba de Rabbi Eliezer Papo ahí en Silistra. Es una segulá muy conocida. Ok, entonces estamos frente a alguien especial. O sea, tienen que saber que es alguien muy especial. Muy poca gente a veces conoce, pero es alguien muy especial.
¿bien? Tanto entonces como ahora. ¿Bien? Las historias continúan, son muchísimas historias que a veces ni siquiera los judíos las cuentan, sino los propios goim cuentan que han tenido milagros simplemente por pedir sobre la tumba de Rabbi Eliezer Papo. Así que en ese lugar lo consideran como un hombre santo. ¿Ven? ¿Ven? A pesar que hoy día no hay comunidad en Silistra, todos hicieron aliyá, todos hicieron aliyá, pero hay una segula especial, especialmente las personas que están enfermos. Entonces, vamos entonces a comenzar con el estudio del libro principal. El Rebbe escribió muchos otros libros, pero este es como un libro de Musar. Los otros son libros de alajot muy específica. Él era Dayan, o sea, él tenía que dar respuesta, juez. Entonces, ahí los libros son para personas que saben mucho. Y este lo escribió para todos. Dice el Rab así al comienzo, porque cada palabra acá es muy importante de entenderla. Este es el Pele Yoetz en hebreo, que en el Pele Yoetz en hebreo, en castellano lo sacaron en 2 tomos. En 2 tomos. Y realmente, ya les dije, simplemente tenerlo en casa es como les dije, una inversión para toda la vida. No es simplemente algo para ahora, sino para siempre, ¿no? Y que quede para la familia. Es algo muy importante, es el Pele Yoetz. ¿Qué significa Pele Yoetz? En hebreo significa consejero maravilloso. ¿Bien? Pele significa maravilla, Yoetz significa consejero. ¿Bien? Entonces es el consejero maravilloso. ¿Bien? Y el Rab escribe al principio lo siguiente, dice: Etzat tova kamashma lam Rabbi. Un buen consejo nos ha enseñado nuestro rabino. Rabbi Shana uperash eizehi derech yeshara. Rabbi se refiere a Rabbi Yehuda Anasi, que en la Mishnah, en Pirkei Avot, Rabbi Yehuda Anasi dijo cuál es el camino correcto que una persona tiene que seguir. Bien, Rabbi Yehuda Anasi, en la Mishnah de Pirkei Avot, en el 2º capítulo, él dice cuál es el camino que una persona tiene que seguir. La sur tiene que apartarse, mimokshei mavet, apartarse de todas las cosas que sean un obstáculo, un tropiezo que le puede causar la muerte. Eso es una cosa muy simple, ¿no? O sea, si una persona quiere seguir un buen camino, lo primero que tiene que hacer es tratar de no ir por caminos que sean peligrosos. Eso es una cosa bastante pashut, ¿no? Eso a nivel material, pero también a nivel espiritual. ¿Okay? Van en ambas cosas. Asher ema lebaal peor nitzmadim. Y después dice especialmente aquellos que están unidos al Baal Peor. Baal Peor era una avodah zará que existía en Egipto, que impedía que una persona pudiera salir de Egipto. Cuando estaban los hebreos en Egipto, ellos no podían salir de Egipto porque había en los gubulot, en los límites, había una avodah zará. Esa avodah zará se llamaba Baal Peor. ¿Okay? Entonces, ¿qué es una forma de avodah zará? Unas energías negativas, de todo lo que es Yetzer Hará y ese tipo de cosas. Entonces, cuando el Rab está hablando acá que un camino correcto, lo primero que tenemos que hacer es apartarnos de lo que nos puede traer la muerte, y en especial de este tipo de energías, que es las energías del Baal Peor. Amén. Dice que cada dios de los Egiptos era considerado como lo que Hashem mandó las plagas, eran como parecido al dios de ellos. Más o menos, sí, es para golpearlo, para golpear al dios de ellos. Pero el Baal Peor es algo que impedía la libertad. Pero fue también lo que Hashem no quiso destruir, ¿cierto? Que lo dejó para que... Quedó allí, sí, para que sepamos qué es lo que había pasado. Y continúa y dice: Bidvarim arevinu metukim, con palabras que sean agradables y dulces.
O sea, ¿cómo podemos ir a un buen camino y alejarnos de las cosas malas? Con palabras, dice el Rab, que sean agradables y dulces kol jej, a cada paladar. El jej es la parte de arriba de la boca, el paladar. Entonces, las palabras tienen que ser agradables y dulces a todo paladar. Shetoamo omer li, que al saborearla me diga a mí, Sam Hai de Kula B, un elixir de vida, todo está aquí. O sea que cuando yo sepa, escuche las palabras se escuchan, pero es como saborear un elixir, saborear un líquido que es líquido de vida. Se llama en hebreo Sam Haim. Sam es como un líquido, Haim es de vida. Existe el Sam Hamavet, que es el veneno, pero esto es Sam Haim, o sea, es el líquido que trae la vida. Akshav de Bejikom Amtakin Bekuloma Hamadim. Y el jek de esta persona se va a acostumbrar a saborear cosas dulces, que todas ellas son muy agradables. O sea, nos está diciendo que otra vez el camino por el que tenemos que caminar tiene que ser sin cosas negativas, pero además tiene que tener dulzura, o sea, que sea un camino que nosotros sintamos dulzura. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que está detrás de esto que el Rab está diciendo? Como les dije, aquí cada palabra tiene un mundo entero, ¿no? Pero hay algo que tú habías mencionado que es parte muy importante y es necesario entenderlo. Ustedes ya saben que la víspera de Pesach, que era Shabbat, no se puede hacer Seudah Shlishit con pan, porque a esa hora ya no se puede comer Hametz a la hora de Seudah Shlishit. Entonces, la Seudah Shniah de la mañana todavía se puede hacer con pan temprano, pero Seudah Shlishit no se puede hacer con pan. Entonces, ¿qué se hace? Se pueden comer otras cosas, ¿sí?, que normalmente no son sobre las que no decimos amotzi después. Sin embargo, los cabalistas estudian que cuando Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo Rabbi Elazar estuvieron en la Mehará, se recuerdan que estamos también en las fechas del Omer, que vamos a llegar al Lag BaOmer, que cuando estuvieron en la Mehará, Hashem les hizo un milagro. Y tenían un árbol de algarrobo para comer y tenían una fuente de agua para beber. Sin embargo, Rabbi Shimon escribe en un lugar que él jamás anuló una seudá de Shabbat. O sea que siempre él hizo todas las seudot de Shabbat, las tres, que jamás las anuló. Pero ¿cómo? Si estuvo en la cueva casi 12 años, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que nunca haya anulado la seudot de Shabbat? En la cueva no tenía pan, ¿no? Entonces, ¿cómo? Entonces, explican los midrashim, hay un midrash que cuenta que en Shabbat el haruv, o sea, el algarrobo, se transformaba en tamar, en un dátil. Y el dátil se considera alimento. Y la Gemara trae que sobre el dátil tendríamos que haber dicho Birkat Hamazon. Al final no decimos Birkat Hamazon, sino que decimos Men Shalosh. Pero tiene una cualidad como si alguien hubiese comido pan. Tiene una cosa así. ¿Por qué? Que alimenta. ¿Perdón? ¿Puedes hacer qué? ¿Hoy día también? ¿Se puede usar en vez de pan? Si se puede usar, o no, hoy día no, porque tenemos pan. Este es cuando está prohibido el pan, se referimos. ¿Quién? Ahora Shimon Bar Yochai, que estaba en una que no tenía pan. ¿Quién? Entonces, en cosas excepcionales. ¿Por algún motivo no hay pan? ¿Por algún motivo se puede usar el dátil? Sí, puede tomar dátil, pero después hay que decirme en Shalosh. Ahora, si alguien se equivoca y dice Birkat Hamazon, también cumplió con su obligación. Hasta tal punto es que... Lo trae porque no podíamos comer, decía que hasta las 10 de la mañana podíamos comer el eje, y de ahí no se podía. Entonces es costumbre, según los cabalistas, en esa seudá,
que es la Seudah Shlishit, comer dátil. ¿Para qué? Para hacer algo parecido al pan. Pero no es solamente eso. No se olviden que esto que hicimos este año solamente lo vamos a volver a tener en otros 19 años más. Que el que aprovechó, aprovechó, y bueno, si no, hay que esperar, Bezrat Hashem, otros 19 años para esto. No, Bezrat Hashem, no, no Bezrim. Pero hay algo más profundo, no es simplemente eso, y algo que el Rab también acá, Rabbi Eliezer, nos está señalando. Él pone a veces como puertas pequeñas, si tú sabes, la abres un poco más y decodificas. Trae la Gemara y una historia, dos historias. Trae la Gemara una historia de que 40 años antes de la destrucción del primer templo, o sea, 40 años antes de la destrucción del primer templo, salieron un grupo de Yehudim a Babel. Fueron a Babel y plantaron en Babel árboles de tmarim, o sea, palmeras de tmarim, para que cuando después los Yehudim lleguen a Babel, después del exilio, tengan tmarim allá. ¿Y por qué? Podrían tener otra cosa. ¿Por qué precisamente tmarim? Puede ser rimonim, hay otros frutos de Eretz Israel, hay varios más, no solamente el tamar. Najón, ¿por qué? Entonces dicen los hajamim porque el tamar es matok, dulce, y el matok margilá et alashom la Torah. Las cosas dulces acostumbran a la persona a decir, a estudiar y a hablar divrei Torah. Es así. Por eso se les da caramelos a los dulces a los niños cuando estudian Torah. Son chiquititos. Bueno, el tamar es más sano, ¿no? Sano que por supuesto, claro. Sí que es mejor un tamar que un caramelo. ¿Okay? Sí, está hablando sobre que el matok del tamar es, como es dulce, acostumbra, esto es ya una cosa de segulá, acostumbra a la persona a hablar Torah. Y por el contrario, una persona que come tamar, la lengua de él, entre comillas, no va a atender a la shomará o a decir clalot o groserías o ese tipo de cosas. ¿Bien? Entonces, esa seudá de Seudah Shlishit no es simplemente stam porque se parece al pan y porque podríamos haber dicho Birkat Hamazon, es también por eso, pero es por algo más profundo además. ¿Qué cosa? Que el Hag, la fiesta de Pesach, está para que estudiemos Torah. Entonces, si comes justo el Shabbat anterior, que es justo el día antes, tamar, entonces estás como acostumbrado a ¿qué? A escuchar divrei Torah, a estudiar divrei Torah, a hablar cosas dulces y no hablar cosas amargas, ni a decir cosas amargas o otro tipo de cosas. Por eso que el Rab también dice acá que la forma de poder encaminarnos y no caer en cosas malas es precisamente que escojamos un camino que sea dulce al paladar. O sea, que nuestro paladar guste algo dulce, porque ese camino va a ser un camino de Torah. ¿Me comprenden? Eso es lo que el Rab nos quiere decir. Continúa y dice, Devarav ametzudakim yotzin meumaka. Las cosas que son tzodek, o sea, las cosas que son correctas, salen de lo profundo. O sea, de lo más profundo salen las cosas que son correctas, las palabras correctas. Deliba rahamana bae. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos la profundidad? Entonces el Rab dice, porque Hashem lo que está buscando siempre es el corazón de la persona. ¿Bien? O sea, la parte profunda de la persona es lo que Akadosh Baruj Hu quiere de nosotros. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero es el corazón que la persona tiene es lo que Akadosh Baruj Hu quiere que le entreguen. No solamente las cosas que yo hago externamente, que una persona puede externamente muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Cualquiera puede ir ahí a Mea Sharim y comprarse un traje, ¿no? Y una camisa blanca. ¿Okay? Y también se puede uno comprar una kipá. ¿Bien? O dejarse crecer la barba, incluso hay barbas que son postizas, hoy día te las puedes poner y hoy día todos postizos, así que mejor, entonces una apariencia así cualquiera la puede tener, mejor, pero no es lo que Hashem quiere. Akadosh Baruj Hu quiere el corazón,
el corazón. Eso es lo que Hashem quiere. Entonces es importante, el Rab dice, las cosas justas, las cosas que son tzodkim, tienen que venir de lo profundo, no solamente de lo externo. Y dice además, Behema Yordim Hadrei Batem, bajan como si fuera a los aposentos del estómago. Está hablando de que tienen que ingresar. En Yiddish, personas que hablan Yiddish dicen, tiene que llegar hasta los kishkesh. Entonces, tiene que llegar hasta el kishkesh, hasta lo más profundo, lo más adentro. Que hasta ahí tiene que llegar. No puede quedarse solo como un barniz, tiene que llegar hasta ahí. Umizahab, umipaz, rab nechmadin, son como el oro muy fino. Peulá doresh tov leamo. Y esto, cuando una persona lo hace, dice el Rab, trae algo bueno al pueblo. No es solamente que es bueno para ti, para ella en forma particular, sino que esto trae una cosa buena para todo Israel. Por cuando esto es así, ¿por qué? Tiene una explicación muy simple, porque la persona ve en el otro una dugma, ve en el otro un ejemplo. Entonces quiere hacer lo mismo y por lo tanto se aumenta lo bueno. Hay que tratar de hacer lo posible para que así sea, ¿no? Y termina el Rab y dice, Rab Tzedek More. Él era un rabino, un maestro de Tzedek, de justicia, o sea, una persona justa, Bekeilat Kodesh Salistra. Y habla de donde él era, de la comunidad de Salistra, como ya les había dicho. Y Ejonenu Eliom, una ciudad pequeña, de Anashea Segulat Hasadim. Él dice, la ciudad donde él vivía es una ciudad pequeña. Silistra es una ciudad muy chiquitita, además, también hoy día. No es Nueva York, no es New York, ni es Bulgaria, así que tienen que imaginarse, ¿no? Es un lugar chiquitito frente al Danubio, unas imágenes y unos paisajes, una cosa de otro mundo. Akadosh Baruj Hu todo lo creó con mucha belleza, ¿no? Pero es chiquitito, es un lugar pequeño. Entonces el Rab ya escribe en el 1800 y algo, dice, esta es una ciudad pequeña, Abal Anashea Segulat Hasadim. Las personas que viven en ella son gente de Gesed. Y eso es lo que importa. No importa si la ciudad es muy grande. En Silistra no hay grandes palacios, tampoco ni grandes construcciones. No es Sofía, no es Bucarest, no es Budapest, no es Moscú o Kiev, que tiene lleno de palacios o cosas. Es una ciudad pequeñita, mejor pequeñita. Y hoy, la verdad es que, por lo que se ve en las fotografías, bastante no muy bonita, porque como los comunistas estuvieron ahí, ustedes saben, los comunistas lo único que saben construir son edificios esos de 8 pisos que hay que subirlos caminando porque no hay ascensor. Estos shekunim como de Shmuel Hanavi, Mayukazé, así está construida la ciudad. Una ciudad de la época soviética, ¿no? Pero eso no importante. Grises, ¿no? ¿Ah? Y grises. Silistra. Silistra. De color, de los edificios. Grises, que en Najón, esa es la forma en que los comunistas construían. O sea, eso es Silistra hoy día, pero no importa. Y en la época en que él vivía, me imagino que tampoco, porque no hay ningún palacio ahí. No hay ninguno de los palacios que hay en la Europa oriental. Pero no importa. Lo que importa, dice el Rab, que sea Anashea Segulat Hasadim. Que las personas que viven allí sean personas de Gesed, o sea, de bondad, personas que pueden hacer bondad. ¿Bien? Así es el comienzo del libro. Esto que les leí solamente es la tapa. Esto lo que le acabo de leer es la tapa, cómo comienza. Ni siquiera es prólogo, es el encabezado, la parte de acá. ¿Bien? Que el Rab, ya estamos suspirando. El Rab escribe así, el Rab escribe de esta manera en forma muy interesante. Entonces, Akshab, les explico cómo el libro funciona. El libro funciona en el orden del Aleph Bet. O sea, con la letra Aleph, va desde la letra Aleph hasta la letra Tav, Aleph a Tav. El Rab trata varios conceptos que empiezan con la letra Aleph. Por ejemplo, Ahavat Hashem, Ahavat Atzmo. Ahavat Hashem es amar a Hashem, Ahavat Atzmo, amarse a uno mismo. Ahavat Ish Beisha, el amor que tiene que haber entre un hombre y una mujer. Ahavat Reim, el amor por los amigos. Habla del Emet. Estoy tomando algunos puntos que Bezrat Hashem vamos a tomar algunos de ellos. No sé si vamos a leer
cada ítem, porque sería muchísimo, para eso les dije que tengan su libro, si lo pueden tener, porque ustedes mismas pueden repasar en Shabbat, tomar el libro en español, leer un ítem, por ejemplo, Eret Israel, que el Rab escribe sobre Eret Israel, lo leen en Shabbat y ya tienen con eso un alimento para el alma sin fe. Nosotros acá voy a tratar de tomar algunos, y así la Bet, la Gimel, la Dalet, etc., va tratando temas. Así es como funciona el Rab. Ahora, esto que él hizo no es simplemente una cosa técnica, sino que hay algo detrás también de esto. ¿Ven? En el Sefer Yetzirah, que es el libro de Cábala, ustedes lo conocen, el Rab era un gran cabalista también, como todos los rabinos sefaradíes. No hay ningún rabino sefaradí que no sea cabalista, son todos cabalistas. ¿No? Ya sea que lo digan, ya sean que no lo digan. Ya lo mismo. Igual que Rabbi Yosef Karo, que escribió el Shulchan Aruch, también un gran mekubal. Él también estuvo un tiempo viviendo en Silistra y en otro lugar donde escribió sus libros, también en Bulgaria. Y también era un gran cabalista. Y después se vino a Tzfat, y bueno, hay mucho que decir. Entonces, dice el Sefer Yetzirah que Hashem creó el mundo con las 10 sefirot y con las 22 letras del Aleph Bet. ¿Ok? Y en total son 32. Entonces dice el Sefer Yetzirah que con 32 caminos Hashem creó el mundo. Las 10 sefirot y las 22 letras. Entonces, cuando él pone acá las letras, no es simplemente un sistema funcional, es porque él entiende que el mundo del espíritu, el mundo espiritual, está construido sobre estas 22 letras. Y por lo tanto va a ir analizando letra a letra los conceptos más importantes. Bezrat Hashem, que podamos seguirlo en este camino que él está proponiendo, porque al final, ¿cómo termina la creación del mundo? ¿Qué es lo último que se crea? El ser humano. Por lo tanto, el Rab está aquí construyendo algo para que después, cuando termines, te des cuenta que te construiste tú mismo, porque esto es lo que tú eres. Esta construcción que parte de la letra Aleph y va a terminar en la letra Tav, Bezrat Hashem. Vamos a hacer varias tajanot y los vamos a ir viendo. Estamos construyéndonos espiritualmente nosotros mismos. Esa es la dirección que el Rab nos quiere enseñar. Todo. Entonces ya vamos a comenzar. Todas estas introducciones son para que sepan hacia dónde vamos. Y por lo menos hoy vamos a comenzar con la letra Aleph. El primer ítem que él trae, el primer concepto, es Ahavat la Kadosh Baruj Hu. Amar a Hashem. El amor a Hashem. Eso es lo primero que él trae. Amor a Hashem. Yo, Bezrat Hashem, cuando sea necesario agregar algunas cosas de la introducción que él hace, también se las voy a traer, pero acá me interesa ver un poquito más cómo va avanzando en este proyecto que él tiene, ¿no? Entonces, Ahavat Hashem es lo primero que él toca. Y dice así: Ahavat Hashem, el amor a Dios, en midat tovah hemena, no hay una cualidad mejor que ella. Ki mimena nimshach kol avodat Hashem itbaraj, porque de ella, del amor a Hashem, es del que surgen todas el servicio a Kadosh Baruj Hu. Bechol ha yehidut, y todo el judaísmo. Entonces, ¿qué el Rab dice? El amor a Hashem es lo primero. Ahora, nosotros hubiéramos pensado que lo primero es ser la emuná, que una persona cree en Dios. Najón, que una persona cree en Dios. Mapitón, que el amor a Hashem es lo primero. Debe haber sido que la creencia en Hashem es lo primero. Najón, ¿por qué el amor a Hashem es lo primero? Entonces, para eso hay que entender un poco el pensamiento que el Rab nos quiere enseñar. ¿Okay? El concepto de emuná, de fe, es un concepto muy complejo. No es un concepto que una persona pueda decir en forma simple, sí, yo creo. Pero si tú le preguntas a alguien, bueno, ¿crees? ¿En qué crees? Creo en Dios. A ver, explícame, ¿qué significa eso? Probablemente, si no tenga mucha información, no va a saber de qué está hablando. O sea, lo acostumbraron a decir, si yo creo, sí creo. Pero, ¿qué crees? ¿Qué te imaginas? Entonces, como que no hay mucho conocimiento.
Entonces es un concepto clave, importante, pero que necesita estudio. O sea, la emuná necesita estudio. No es que cualquier persona dice yo creo, ¿qué significa eso? ¿Tú crees o no crees? Hay mucha gente que cree en el mundo, que los budistas también creen, ¿no? Y los musulmanes también creen, ¿no? Incluso los musulmanes también ayunan. Nosotros ayunamos una vez al año, los musulmanes ayunan 40 días, ¿no? Y parece que no les sirve de mucho, ¿no? Porque siguen siendo exactamente iguales y peores. Entonces, no. Ayuno y ayuno, ¿no? Entonces, ¿qué? Fe y fe. Yo también dice que creen, dicen Allahu Akbar, que creen en Dios, pero parece que eso no ayuda mucho, ¿no? Porque el comportamiento que tienen no lleva. Entonces, el decir yo creo todavía no significa nada, ¿ok? Que alguien dice sí, yo creo, todavía no es nada. Entonces, por eso no lo pone al principio. Lo va a poner después, cuando tú hayas adquirido otras cosas. Cuando otras cosas ya las hayas comprado, entonces vamos a llegar al tema de la emuná. Y dice que lo primero es que la persona tenga amor a Hashem. Porque de ahí se desprende toda la abodá. Si una persona tiene amor a Kadosh Baruj Hu, va a, por ejemplo, encender las velas de Shabbat con heshek, con ganas. Va a hacer Afrashat Halá con ganas. Va a decir Birkat Hamazon con ganas. Cualquier mitzvah, porque tiene amor a Hashem. Él nos dice que tenemos que bendecir. ¡Wala! ¡Qué maravilla! Es una forma que yo tengo de expresar el amor que tengo por Hashem. Y así, ¿me comprenden? Entonces, lo primero es Ahavat Hashem. Y no solamente dice que se desprende toda la abodá, todo el servicio, sino que dice que todo el judaísmo, toda la yahadut, se desprende también de ahí. O sea, también los conceptos se desprenden del amor a Hashem. ¿Bien? Y esto es muy, muy, muy importante, porque lo que el Rab está diciendo... ¿Perdón? ¿Qué cosa? No, siga. Bien, ok. Le voy a hacer un café a él. Ok. ¿Qué es lo que esto significa? También hay cosas que tienen que ver, porque la Yahadut, el judaísmo, tiene muchas cosas. Tiene mitzvot, tiene costumbres, tiene comportamientos, tiene musar, tiene tefilot, etc. Shabbat, ustedes ya conocen. Y todo eso es una abodá muy grande, que si realmente la persona no tiene amor a Hashem, le puede ser que le cueste mucho. Hay una historia que ustedes conocen, no sé si la conocen, pero creo que se las conté alguna vez, de una persona que llegó a un hotel. Llegó a un hotel y dejó sus maletas a la entrada en el lobby y le dice a la persona que lo recibe que algún muchacho me lleve las maletas al cuarto. Como costumbre, ¿no? Usted deja la maleta abajo y después alguien las lleva. ¿Y qué ocurrió? Entonces llegó el señor a su cuarto y de pronto tocan la puerta y viene el junior con las maletas. ¿Bien? Y el pobre muchacho está sudando, pero sudando todo lo que le costó subir las maletas. Entonces el señor lo queda mirando y el muchacho le dice, me vas a tener que pagar un poco más de lo común porque me costó mucho subir las maletas. Entonces el señor le dice, no, me parece que te equivocaste de equipaje, mis maletas son muy livianas, no son pesadas. Así le responde. ¿Qué aprendemos de este sipur? Lo mismo pasa con la Torá. Cuando a una persona le cuesta mucho, pero a un nivel que ya lo ve como algo imposible, alguna mitzvah, parece que tomó la maleta equivocada. Porque las mitzvot de Akadosh Baruj Hu son muy fáciles si hay amor. ¿Bien? Si hay amor son fáciles. Pero si no, entonces sí, nos parece una carga que no la podemos soportar. Pero es porque nos equivocamos de maleta. Eso no es la Torá de Hashem. La Torá de Hashem va con amor. Y si es así, van a ver ustedes cómo se van a elevar muy alto. Ok. Y entonces, debido a esto, el Rab dice después, Veinodome, no se parece, Oved me'ava, una persona que sirve a Hashem por amor, Leoved me'ir'a, de uno que lo sirve por temor. ¿No? Porque la persona que sirve por amor
está interesado en que ese kesher, esa relación, continúe y se fortalezca. No es una persona que tiene miedo. La persona que tiene miedo lo único que quiere es que esa relación se termine. Si yo estoy con alguien a quien le tengo miedo, lo único que quiero es que se termine. En cambio, si lo amo, lo único que quiero es que continúe. Lo mismo pasa con Hashem. Si las personas tienen solamente temor a Kadosh Baruj Hu, que hay que tener temor, respeto, pero si hay solo temor, entonces como alguien que lo único que está buscando en qué momento me podría liberar de esto, en qué momento me puedo liberar de esta relación. Vez de Zelotov, no es algo bueno, no es algo para nada bueno. Yo pensaba en todas las cosas que han pasado últimamente y todas las cosas a las que seguimos introducidos, ¿no? Y en el quiebre tan profundo que ha habido dentro del tzibur, del público israelí en el último año, ¿no? En una brecha tan honda, tan profunda. Nosotros a veces no lo sentimos tanto porque vivimos finalmente en Jerusalén, ¿no? Y acá las cosas se dan en general de una manera distinta. Pero hay lugares en que las cosas son muchísimo más evidentes y mucho más fuertes y mucho más fuertes, ¿no? Y el temor, porque ¿cuál es el temor finalmente? Que para aquellos que comprendan un poco todo lo que está pasando últimamente, el temor que tienen es que como que de alguna manera el país, yo creo que Baruch Hashem es así, cada vez las personas se están acercando más a Hashem. Cada uno con caminos distintos, de a poquito muchas veces, pero hay una cercanía, hay una tendencia, y además por la cantidad de población y generalmente las personas que son más tradicionalistas, no quiero utilizar la palabra religioso o no, pero suelen tener más hijos, suelen honrar más la familia, etcétera, etcétera. Entonces, como que hay una tendencia a algo así. Y aquellas personas que no quieren eso, o que no buscan eso, o que no les interesa eso, o que finalmente están en contra de eso, se sienten como muy amenazados. Entonces, las teguvot, las reacciones son muy violentas a veces. Y todas, no hay que equivocarse, todas las afganot que ustedes han visto, todas las manifestaciones, no son por este gobierno o por otro o por acá, por allá. Es simplemente porque piensan que el camino del Estado va a ser cada vez más religioso y lo único que quieren es precisamente terminar con todo lo que era religioso. Y no es así, porque al final el ser humano se acerca a Hashem, no se acerca a ellos. Lamentablemente es así. Entonces hay una falta de educación que Besat Hashem Kadosh Baruj Hu ayude a todo el mundo a encontrar realmente que las maletas, que son las mitzvot, no son tan pesadas como ellos piensan. Yo tengo una prima que es de izquierda y no quiere saber nada con la religión, no quiere saber nada. Y yo le digo, yo vivo en... ¿Quién conoce? No me llané, entonces... Y entonces le digo, yo vivo enfrente de la Knesset, sí. Y todo el tiempo hay afganot y es terrible. Yo voy a veces a las afganot, ella vive en Naria. Sí. Y no quiere saber nada con la religión, no Netanyahu. ¿Y entonces quién? ¿Bennett? No importa, pero no... Es mentira, porque son... ¿Quién? Y que se le murió el hijo, un soldado, Rafa, uno de los primeros en entrar, pasó un accidente. Terminaron escribiendo una letra en la Torá. Terminaron haciendo... Me dijo, quiero que vengas porque vamos a hacer verajot. Y vamos a hacer verajot. Me fui hasta Naria porque hicieron toda una ciudad con un montón de gente. Iban a hacer verajot. ¿Desde cuándo? Pero como
Los caminos de Hashem para acercar a la gente. A veces son muy... que no sean así, Besrat Hashem. Ella es muy buena, es una buena sí, puede ser persona, que pero... no. Es así, porque a veces hay una percepción muy distorsionada a veces de lo que realmente es la Torah. Pero le va hacia allá, camina hacia allá, y hay que, por eso el Rab dice, pero no es lo mismo servirme a Abba que servirme a Irá. Son dos mundos distintos. Abba es amor, Irá es temor. Son dos mundos distintos y a veces las personas solamente están conectados con ese mundo de Irá, como de temor, cuando no se dan cuenta que el amor a Hashem, como el Rab lo dice, de ahí viene todo. Porque la persona lo va a hacer por ese camino y el que va por el camino del amor, a Kadosh Baruj Hu lo va a llevar por el camino del amor. ¿Bien? Besrat Hashem, que así sea. Entonces, cada vez que veamos cosas de este tipo, nunca hay que entrar en rogues no sé, en enojos o en iras o en odio, Hasbe Shalom, porque a muchas personas nunca escucharon del Pele Yoetz. ¿Me entienden? Hay mucha gente también, tú les puedes preguntar, ¿escucharon del Pele Yoetz? Sí, a lo mejor un libro que lo vieron en un estante, pero no saben quién está detrás y no saben qué es lo que hay detrás. Ella hicieron con la foto del hijo, sí. Teilín, con la foto del hijo, velas de Hanukkah y afuera en la cajita era con la foto del hijo. De Luis Nishmato. Es el alma, ¿no? ¿Quién? Por dentro es un dedo. No, el alma judía está. Cuando el alma judía está, sale en alguna que Kadosh Baruj Hu pone algo y por ahí sale. Es malazo, eso no te vas a escapar de lo que eres. Imposible escaparse de lo que uno es. ¿Qué va a hacer algo otro teques? ¿Qué va a hacer si no es eso? Ok. Sablanut, de que tener paciencia. De tener paciencia. Nahon, Hashem Yazor. Ukvar Harab Sefer Abrit, él trae uno de los Jajamín que escribió algo, dice, Emik Beirchit Beirich Lebaer Shoresh Ahava. Hay un libro que dice el Rab que aprofundizó mucho para saber cuál es la raíz del amor. ¿Cuál es la raíz del amor a Hashem? Estamos hablando. Betuv Tam Bedat. Dibrei Pi Jajam Hem, como está escrito en Kohelet. ¿Se recuerdan quién escribió Kohelet? Shlomo Amelech. ¿Bien? Shlomo Amelech escribe Kohelet, donde dice Ashrei Adam Shoked al Devarav. Que dice Ashrei Adam, feliz la persona que constantemente está sobre lo que Hashem dijo. Ok, les voy a explicar. Uno puede leer, por ejemplo, Teilim. Un Sefer Teilim con la foto de alguien, entonces el Elui Nishmato, el alma está. Yo abro el Teilim y empiezo a leer algún salmo. Y lo leo una vez, y lo leo otra vez, y lo leo otra vez, y otra, y otra, y otra. Y muchas veces las personas pueden pensar, pero bueno, ¿por qué no otro texto? ¿Por qué precisamente ese? ¿Bien? O sea, ¿hay algo más? Porque una persona puede decir, estás leyendo salmos, sí, pero siempre son los mismos salmos. Siempre son las mismas palabras. ¿Por qué siempre las mismas palabras? Si los sabios te dijeron, sí, tienen que ser las mismas palabras, fue por algo, no fue porque no había otro libro. El libro, Baruch Hashem, en el judaísmo hay muchísimos, poemas hay muchísimos. Rabbi Yehuda Halevi tiene libros y libros y libros de poesía. Entonces, ¿por qué eso que a veces se lee? No, pero Teilim sí. Porque dice Shlomo, feliz la persona que constantemente vuelve otra vez sobre las mismas palabras. Y así la tefilá. ¿Qué decimos la tefilá? Son las mismas palabras siempre. ¿Se han puesto a pensar desde el momento que ustedes están haciendo tefilá, cuántas veces han repetido la primera brajá de la Shmona Esrei hasta este día? ¿Cuántas veces lo han dicho? Ya perdimos la cuenta, pero se puede hacer un resumen. A ver, estoy, no sé, volví en Chubá hace 30, 40 años. ¿Saben lo que significa eso? 30 años multiplicado por 365 días, porque se dice también en Shabbat la primera brajá. Y se ha repetido y repetido y repetido y repetido, y no es en balde, no es Bejinam. Hay algo allí importante. Por eso dice Shlomo, feliz la persona que vuelve constantemente a sus palabras. Ule regel melajá, continúa el Rabbi, dice. Y debido a este servicio, a este trabajo, asher lefanai abobik tzara. Voy a explicar en forma resumida. Dice, Bechtov ktzat,
earot, algunas cosas, dice, leamtzi leatzmi, para mí, uleanashim asher begili, para mí y para las personas que tienen mi edad. ¿De qué está hablando? Para mí y para las personas que tienen mi edad. ¿Bien? Que el Rab, cuando escribió este libro, él tenía 35 años más o menos, o sea, era joven, era un Rab joven, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita eso. El que lo lea, si lo lee a los 10 años, es para sus amigos. El que lo lea a los 50 será para el que lo hace a los 50, a los 80, a los 80. Cada uno lo puede leer a la edad que quiera y va a encontrar lo mismo. Ahí está. Por eso el Rab dice, para mí y para las personas de mi edad. Que fui ayer lamati mi divrea sefer. Como ya estudié tanto de estos libros, dice, Beshear sefarim asher ra'ataini, y otros libros que vieron mis ojos, liot lezikaron beneinai, que son recuerdos para mí, Be'ashem Elokim yazor li al devar kvod shemo. Y Akadosh Baruj Hu nos va a ayudar para que podamos entender todos estos conceptos de una manera que sea correcta. Behine, tenemos unos 5 minutos. Behine, Ahabá la Akadosh Baruj Hu, el amor a Hashem, y Ahat mitariak mitzvot. Entonces, primero dice, amor a Hashem es uno de los 613 mitzvot. O sea, es una mitzvah, primero. Behi mitzvah tedirit. Y es una mitzvah que se llama tedirit, o sea, constante. Vamos a ver, en la Torah, ustedes saben, hay 613 mitzvot. Sin embargo, nosotros no cumplimos hoy las 613 mitzvot, ¿bien? Sino que cumplimos muchísimas menos. ¿Bien? Muchísimas menos. ¿Por qué? Porque el templo no existe, porque no hay korbanot, que ocupan muchas mitzvot, que hoy día no se ocupan. Hay otras mitzvot de Oraita que no las podemos cumplir, sino que se cumplen de Rabanán nada más, ¿sí? Quiero ver si a gente, no sé si entiende, si a gente no fez dessa vida, esse mesmo, na outra vida vou fazer o que não fiz antes. ¿Qué si pasa si nosotros no hicimos una mitzvah que en la próxima vida, en el próximo reencarnación vamos a cumplir esto? Eso, Bezrat Hashem, es una muy buena pregunta. Está preguntado con respecto a Tehiyat HaMetim, la resurrección. Porque la resurrección supuestamente ya vamos a tener templo y vamos a tener las otras mitzvot. Entonces, uno de los motivos por los que tenemos que resucitar es también para poder completar todas las mitzvot que no hicimos ahora, que no pudimos hacer y no se puede. Entonces, en ese momento vamos a volver y vamos a cumplir. Ahora, si vamos a hacer un cálculo, finalmente, en forma constante, quiere decir siempre, hay solamente 6 mitzvot que nosotros cumplimos constantemente. De las 613 solamente quedan 6. Solo 6. Que se hacen constantemente. Solo 6. ¿Cuáles son estas? Para que las anoten. Uno es que hay que tener emuná, que hay que tener fe. Hay que explicar lo que eso significa, pero eso es una mitzvah. O sea, hay que creer en el Shema Israel, Hashem Elokeinu. Bueno, ahí está expresado. Segundo, no hay que hacer idolatría. O sea, que hay que alejarse de todo lo que es idolatría, bodazará y todo eso. 3, hay que creer que Hashem es uno. Como les dije, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, uno. Esa es la tercera. 4, el amor a Hashem del que estamos hablando ahora. 5, hay que también tener temor a Hashem. La 5. Y la 6, no desviarse de las mitzvot. Esas son las 6 mitzvot que se llaman temidiot, que se cumplen constantemente. Vuelvo. Fe, no idolatría, unicidad, amor, temor y no desviarse. Eso es lo que constantemente cada judío y judía debe constantemente pensar cada día. Y de ahí se agregan otras más que a veces se cumplen un día, a veces se cumplen otro. Hay horas en que se hace una cosa, horas que se hacen las otras. ¿Okay? Entonces, el amor a Hashem es el número 4 de estas mitzvot que son temidiot, que son constantes. Ok, yo voy a quedar hasta acá. Si tienen preguntas, por favor, las pueden decir.